Bien, pues vamos a Levítico capítulo 23 para leer concerniente al día de la expiación. Estos versículos es prácticamente un resumen. Todo lo que encontramos en Levítico 23 son resúmenes de de los Moadim, de esos tiempos específicos de reunión. Y lo que vamos a leer es muy corto, entonces solamente vamos a ver el concepto general y después vamos a ver un poquito más de detalles. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? Levítico 23, del versículo 26 hasta el 32. Levítico 23, del 26 al 32. Si gusta, lo leo yo. Por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, os será santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este mismo día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se aflija en este mismo día será talada de entre su pueblo. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, yo destruiré a esa persona de entre su pueblo. Hasta el 30, ¿verdad? 32. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes por la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro día de reposo. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok, si se dan cuenta, eh, a- ¿cuándo se, cuándo se celebra esta reunión? Dice en el mes séptimo, día 10. Exacto, muy bien. A los 10 días en el mes séptimo. Los 10 días a partir de Yom Teruah. Si recuerdan, en Yom Teruah se celebra el primer día del séptimo mes. Y decíamos que se abre con una luna nueva. Es el momento en el que hay oscuridad en los cielos. Y entonces dice, a los 10 días se celebrará entonces esta fiesta o este Moed de Yom Kippur. Y cuando hablábamos acerca de los números, de qué significan, decíamos que el número 10 representa el gobierno terrenal, por lo que a nivel de plan de salvación, podemos decir que estos 10 días representan el tiempo de los gentiles, el tiempo en el cual habría un periodo para que Israel se arrepintiera y entonces fuera recogido nuevamente. Durante estos 10 días, recordemos que se hacía sonar la trompeta en Yom Teruah y entonces era como un anuncio de, de cosas venideras. Era como si estuviera anunciándose algo que está por venir. Entonces, a partir del último toque de trompeta de ese día, entonces venían 10 días en los cuales se tenía que pedir perdón. Todos los judíos tienen la obligación, de acuerdo a su forma de proceder con respecto a Yom Kippur, durante estos 10 días tienen que buscar a aquellas personas a las cuales han ofendido y pedirles perdón. Si han cometido alguna falta material, tienen que
reponerla, tienen que hacer una restitución de aquellas cosas materiales que han sido afectadas. Pero, por otra parte, la persona ofendida tiene la obligación de ofrecer el perdón durante estos 10 días. Son 10 días en los cuales se pide perdón y se ofrece el perdón. Si alguien no, digamos, no cumple con este principio de pedir perdón, recordemos que una de las cosas que no puede cumplir Yom Kippur es el pecado entre prójimos. Entonces, si alguien peca contra su prójimo, Yom Kippur no lo expía. Eso lo tiene que hacer la persona. Yom Kippur sirve solamente para pecados de ignorancia, en error. Entonces, todas las personas tienen la obligación de saber si han cometido alguna falta, entonces tienen que hacer una restitución y pedir perdón. Algo que me llama la atención es que para los judíos no se le conoce como arrepentimiento. Esto no es arrepentirse. Esto es simplemente pedir perdón, hacer restitución. El arrepentimiento tiene que ver más con lo que hizo el Mesías posteriormente, y ahorita lo vamos a analizar. Pero nos habla la escritura de que es este día de Yom Kippur, este día de expiación, es un día de aflicción, de afligir nuestras almas. Y para ustedes, ¿qué significa o qué se les viene a la mente cuando oímos esa expresión? Que es un día de afligir nuestras almas. Dice el versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre el pueblo. Entonces, imagínense, o sea, quien no sienta aflicción ese día, adiós, se va del pueblo. ¿Qué significará para ustedes esa aflicción? Sentir pesar. Muy bien. ¿Alguien más? Pues es un dolor muy profundo en el pecho que se siente cuando uno reflexiona sobre algo que estuvo incorrecto. Es la aflicción, ese dolor del alma, como porque pues nos arrepentimos de haber hecho algo impropio, pudiendo haberlo evitado. Es como una reflexión muy profunda, una introspección, y duele el pecho, que pues donde pensamos que, o sea, tenemos el alma, ¿no? Me duele el alma y se duele uno y se toca uno el pecho por ese agobiante padecer, dolor. Correcto, Bueno, muy bien. lo veo. Excelente, hermana. Tiene mucha razón. Entonces, es esta sensación de dolor, y vamos a decirlo así un poquito más en el lenguaje psicológico, diríamos que la culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpa. Eh, y este sentimiento de culpa es solamente el inicio, es solamente el principio de algo que nosotros llamamos arrepentimiento. Entre los judíos, cuando oyen este concepto de día de aflicción, se refiere a un día de ayuno, es un día de afligir el alma. Y esto significa eh, incluso eh, dejarla sin alimento. Es, en el judaísmo, un ayuno significa eh, morir físicamente. Ayunar es morir, es casi como buscar la muerte. Y en ese sentido es como hacer un sacrificio, es hacer ese sacrificio y en este caso ofrecerlo al Altísimo. Pero Dios no se beneficia, y decíamos en clases anteriores, que Dios no se beneficia de nuestros sacrificios.
los que nos beneficiamos somos nosotros, porque nosotros somos los que a través de un sacrificio buscamos la presencia de Dios, buscamos cómo acercarnos a Dios. Y entonces, déjenme ver si puedo cambiar la pantalla al pizarrón. Hay una palabra que nosotros hemos escuchado en alguna ocasión y es la palabra corbán. ¿Alguien ha escuchado esta palabra y conoce qué significa? Corbán, no, yo no lo he escuchado. Bien, la palabra corbán creo que se menciona solamente una vez en las bienaventuranzas. Y corbán significa, o bueno, perdón, no significa. Corbán ha sido traducido como sacrificio. Y aunque es la forma más correcta de traducir la palabra corbán es hebreo, sacrificio pues viene del griego. El detalle es que la palabra sacrificio eh, significa hacer santo, y hacer santo significa separarlo o apartarlo. Eso es lo que significa sacrificio. Sin embargo, la palabra corbán, en su sentido más estricto, significa acercarse o acercar. Entonces, corbán significa acercar, pero se ha traducido como sacrificio. Y es correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Que a través del corbán, es decir, a través de esos machos cabríos que son degollados, que se derrama su sangre, que se queman en el altar, o de la harina, o de los minerales que se entregan en el tabernáculo, todo esto se convierte en corbán, pero no es para beneficio de Dios. Dios no se beneficia. Los que nos beneficiamos somos nosotros, porque a través de eso que hemos separado para Dios, nosotros nos acercamos. Pero algo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que si tenemos algún pleito con nuestro prójimo, nos dice, deja tu ofrenda, ve con tu prójimo y pide perdón, reconcíliate con él y entonces regresa y termina tu ofrenda. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos acercarnos a Dios y estamos conservando rencor u odio hacia nuestro prójimo, o estamos huyendo por algo malo que le hemos hecho a nuestro prójimo, entonces nuestro corbán es pura hipocresía. En realidad no nos estamos acercando a Dios, estamos simplemente burlándonos de su justicia. Y por ello es que entonces, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, viene una nueva forma de sacrificio. Ese sacrificio, ¿recuerdan qué habíamos dicho que era en la clase pasada? No, Corazón quebrantado Ajá, sí. Con- y espíritu contrito. Ese es el sacrificio que Dios pide, el sacrificio humano, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él no quiere nuestras oraciones, es decir, nosotros no podemos acercarnos a Dios nada más por orar, porque las oraciones son un medio ya oficial. Es decir, nosotros podemos buscarlo a Él
a nuestro Dios por medio de la oración. Pero repito, si lo hacemos de forma ritual, lo único que estamos haciendo es lo mismo que hacían los escribas y fariseos y los saduceos en la época de Jesucristo, acercarnos a Dios de una forma hipócrita. Pero si nosotros hacemos sacrificio buscando a Dios con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces estaremos haciendo corbán a través de una oración. Y entonces a eso nosotros en el cristianismo lo llamamos arrepentimiento. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento, esa palabra, no es tan correcta? Porque la palabra arrepentimiento viene del latín. Y en la palabra arrepentimiento en latín significa hacer penitencia. Eh, si nosotros le decimos a alguien, tienes que hacer penitencia, ¿qué pensaría la otra persona que va a hacer? O si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Eh, antes de seguir con la clase, vamos a hacer penitencia. ¿Qué se les viene a la mente? Un castigo, tal vez. Correcto. Generalmente, y eso fue lo que se enseñó durante la época medieval, es que hacer penitencia es afligir el cuerpo, golpearse, mutilarse, eh, condenar la parte que nos hizo pecar. Y en pocas palabras es sentir aflicción, sentir dolor. Pero nosotros como santos de los últimos días sabemos que eso solamente es el principio del verdadero arrepentimiento. Y entonces, escarbando un poco más, de latín nos vamos a un idioma más antiguo que es el griego, y entonces encontramos que arrepentimiento es algo que el presidente Nelson nos enseñó hace poco, que es el metanoeo. ¿Y recuerdan qué es el metanoeo? Algo que el presidente Nelson dijo en un discurso de conferencia. Ok, no se preocupen. De hecho, también el rey Benjamín, en el libro de Mormón, hace referencia al arrepentimiento como metanoeo y se le llama cambio. Me gusta más como lo dice el rey Benjamín, que es un cambio en el corazón. Este cambio en el corazón es la segunda parte de hacer penitencia. Es decir, ya que sentimos el pesar, ya que sabemos que hemos hecho algo malo, lo hemos reconocido, entonces ahora hay que hacer un cambio, hay que hacer un metanoeo. Y, y decíamos, bueno, el presidente Nelson nos instruía que el metanoeo es no solamente cambiar una forma o una conducta, sino también es cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, y por eso es que el rey Benjamín le llama un cambio en el corazón, porque es realmente el suprimir el deseo de pecar y anhelar el deseo de ser santos. Se podría usar la semblanza de la metamorfosis, que el gusano, después de andarse arrastrando, entra en esa reflexión, por decirlo, y se sale convertido en mariposa. Ya no anda arrastrando, sino ya anda por sobre todas las circunstancias. Yo alguna vez era lo que les decía a los niños, tenemos que ser como la mariposa, venir y alcanzar el nivel de volar por sobre los problemas para resolverlos en una forma positiva. Entonces ya no vamos a ser los gusanitos que se arrastran. Con el evangelio vamos a entrar en esa
metamorfosis que nos va a transformar totalmente para ser diferentes conforme el Evangelio del Señor. Bueno, así es como en alguna ocasión yo lo puse. Y metanoeo, pues de metamorfosis lo relaciono, ¿no? No sé si estoy equivocada, corríjanme. Muy bien, hermana, es una excelente analogía. Meta pues significa generalmente como por encima o por debajo, es decir, a nivel psique, a nivel espíritu. Y entonces ese cambio o esa transformación precisamente se da eh, en un plano diferente al que nosotros estamos viviendo comúnmente. El verdadero cambio es algo que va a afectar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir. Y efectivamente, la idea es dejar de ser gusanos, dejar de arrastrarnos en lo terrenal, en lo terrestre, para Ajá. elevarnos en lo celestial. Pero para que eso suceda, y qué bueno que mencionó esta analogía, hermana, porque para que exista la mariposa, tiene que morir el gusano, Así es. aunque sabemos que es el mismo personaje. La mariposa es el mismo gusano, pero tiene que morir como gusano. De tal forma que entonces el metanoeo es una muerte. Y ahí es donde está el centro del sacrificio. Aquí es donde nosotros rendimos nuestras almas al Altísimo. Pero ¿qué creen? Que no es suficiente. Todavía hay algo más que hacer. Y entonces, escarbando un poco más en la palabra arrepentimiento, nos vamos hasta un idioma más antiguo todavía, que es donde se origina esta palabra, y es en el hebreo. Y ahí encontramos la palabra teshuvah. Y la palabra teshuvah, es decir, no dejemos a un lado hacer penitencia, no dejemos a un lado metanoeo. Ahora nos vamos a teshuvah, que significa volver a Dios. Cualquier persona puede hacer metanoeo sin ser cristiano, sin conocer el Evangelio. eh, Puede darse cuenta de que ha cometido algún error y hacer metanoeo, pero no cualquier persona puede volverse a Dios, sino aquellos que han venido de Él. De tal forma que, entonces, quienes han sentido el llamado del Señor y decir, estoy en el lugar correcto, sé que el Señor me ha llamado, seguimos propensos a cometer graves errores, graves pecados, e incluso intencionalmente. Pero esta es la maravilla de la expiación, que ya no solamente podemos hacer un metanoeo y ser mejores personas, sino que ahora podemos hacer metanoeo para reconciliarnos con Dios y volver nuevamente a su presencia. Entonces, eh, aunque los tres términos se enfocan en etapas diferentes del arrepentimiento verdadero, eh, realmente la palabra arrepentimiento ni siquiera debería de existir. En inglés esa palabra no existe, no existe arrepentimiento. Existe una palabra llamada atonement. Y en inglés atonement significa reconciliación. Nos dice Vania, nos pregunta, dice, ¿esto equivaldría a preservar hasta el fin que nos, perdón, perseverar hasta el fin que nos ha enseñado? Así es. Eh, Al final de cuentas, el hecho de que nosotros nos podamos arrepentir no significa que entonces digamos, como ya Cristo ya se sacrificó, ahora ya puedo pecar y No. entonces arrepentirme después. Porque Tenemos, sí, tenemos que perseverar hasta obtener la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. Me acuerdo
cuando pusiste esa línea inclinada, que nunca se me olvida, de que estamos en el proceso de santificación. Tenemos que perseverar y subir, 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 hasta, dice la palabra, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir. Por ese lado es por el que yo lo ubico. Así es. Entonces, eso es lo que realmente significa el perseverar hasta el fin. Que sabiendo que no vamos a ser perfectos, Ajá. debemos de buscar la continua reconciliación con Dios. No por aferrarnos al pecado, sino porque no podemos deshacernos del pecado tan fácilmente. Y ahí es donde entra este concepto que decíamos. La salvación ya la ofreció Cristo por medio de la resurrección. Nadie nos puede arrebatar esa salvación. Pero eh, la, la, la santificación, la purificación, son dos etapas más que nos faltan. Y una sí tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es la santificación, y la purificación, que tiene que ver con lo que hace el Espíritu por nuestra búsqueda de esa santificación. Entonces, eso es lo que, cómo opera esa, esa justicia y esa misericordia. Desafortunadamente, como decíamos, hay muchas personas que creen que Cristo ya pagó nuestros pecados, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Hay otros que son un poco más moderados y dicen, bueno, Cristo padeció por los pecados, pero ahora nosotros debemos de reflejar una buena conducta. Esto es algo más que simplemente reflejar. Es buscar vivir con nuestro Padre Celestial, que se supone que eso es a lo que aspiramos todos los cristianos, pero reconociendo que no podemos morar en su presencia a menos que vivamos como Él vive. De lo contrario, somos desechados automáticamente. Incluso nosotros nos sentiríamos incómodos estando en su presencia y sabiendo que seguimos sintiendo amor por las cosas celestiales. Entonces, de ahí es donde dice el Señor que no podemos servir a dos señores. O amamos las cosas del mundo o amamos las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que ser sabios para poder reconciliar ambas cosas. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, deja chisme. Muy bien. Ok, ahora vámonos a el capítulo 16 de Levítico, por favor. Ya hemos visto lo que significa aflicción, que es el día de la aflicción este día. Y entonces ahora nos vamos a Levítico 16. Okay. Bien, aquí se explican con más detalles y prácticamente es todo el capítulo, que obviamente no nos va a dar tiempo de analizarlo todo, pero vamos a ver algunas partes, ¿sale? Y ya después hacemos alguna especie de resumen. En el tiempo que nos queda de la sesión, vamos a leer este capítulo y quién lo tiene que me pueda ayudar. Yo lo tengo. Por favor, Laura, hasta el versículo 10, por favor. A ver si estoy bien, ¿eh? Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando estos se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo el tiempo en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré
en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el lugar santo, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo se pondrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la miltra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los por los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová, a fin de hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto. Muy bien. ¿Alguien más que me pueda ayudar con versículos del 11 al 17? Leo yo. 11. Y Aarón mismo hará traer el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el becerro como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Hasta ahí? Hasta el 17. Y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y continúo en el 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados.
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, porque ya son muchas las cosas que que hemos leído que se tienen que hacer. Entonces, ahorita que voy a cerrar la sesión, regresando, vamos a hacer el paso a paso de estas ceremonias de Día de la Expiación, y vamos a tratar de entender su significado. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en particular? ¿Algo que quieran resaltar de lo que acabamos de leer? No, yo de mi parte no. Bien, entonces cierro la sesión y continuamos en Levítico 16, ¿vale?